Hola, ¿qué tal amigos? Les saludamos una vez más, otro sábado de Noches Findedis. Hoy tenemos un gran programa y primero les voy a presentar a nuestro compañero Fernando Castañeda. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Noches de Findedis. El día de hoy tenemos con nosotros, nos está acompañando la estudiante de terapia ocupacional, Daniela Ramírez. Bienvenida, ¿te puedes presentar, por favor? Hola, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, yo soy Daniela Ramírez de Jurado y soy estudiante de terapia ocupacional y hoy les estaré dando una plática acerca de terapia ocupacional y la intervención que hacemos pues para personas con parálisis cerebral. Bien, gracias. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Fer. Nuestra compañera Valeria está teniendo unos problemas de conexión, pero en cuanto se solucione lo del internet, se integra aquí con nosotros. Mientras tanto, vamos a dar inicio a esta interesante charla y pues bueno, nos vamos directo a preguntarte, Dani, ¿qué es la terapia ocupacional? Mira, la terapia ocupacional forma parte de todas las ciencias de la rehabilitación, así como la terapia física, así como la terapia del lenguaje, pues la terapia ocupacional se dedica a rehabilitar a las personas para que puedan hacer sus actividades y sus ocupaciones pues de la mejor manera posible, ya sea con adecuaciones, con ejercicios, con herramientas y con un montón de cosas que se hacen para que la persona pues se pueda adaptar a sus actividades y sus funciones diarias. Muy interesante. ¿Y cómo fue que decidiste esta carrera? ¿Qué te motivó? Pues mira, digo, tú ya me conoces como un poquito más porque nos encontramos en Facebook y pues lees lo que publico, pero yo tengo un hijo con discapacidad. Mi hijo tiene 13 años y él tiene autismo y epilepsia refractaria. Entonces, pues esto me ha hecho pues llevarlo a terapias desde muy pequeño y ciertamente pues en una de las terapias, pues una de las terapeutas me decía que pues yo sabía mucho, que Eric estaba muy bien rehabilitado pues por todas las cosas que se hacían en casa y yo me empecé a interesar mucho en este tema, ¿no? De la discapacidad y de investigar más ejercicios. Y una terapeuta me alentó mucho como para estudiar terapia ocupacional, porque a mí me gusta mucho el tema de la integración sensorial. Y la integración sensorial pues es una práctica que se usa mucho y es exclusiva de la terapia ocupacional. Entonces, por eso, la verdad, estoy en este camino de la rehabilitación y la verdad con mucha pasión y deseo, porque para mí significa mucho, ¿no? Tanto para las personas que hoy en día ayudo como para mi hijo y también pues para mí. Una pregunta. Tomando en cuenta que nuestras personas que regularmente acompañan el programa son personas con discapacidad, me gustaría que si nos pudieras explicar qué es la rehabilitación y qué es la terapia para personas que no tengan conocimiento sobre ello. ¿Quieres que haga como una diferencia o que te explique como qué es exactamente o cómo se aplica para personas con discapacidad? ¿Qué es la explicación sobre una y sobre otra? Pues mira, la rehabilitación, llamamos rehabilitación cuando ocurre a una persona que nació normal, que tiene las funciones normales y que tiene el desarrollo completamente normal. Llamamos rehabilitación cuando esta persona tiene un accidente, cuando se rompe una pierna, cuando tiene algún accidente cerebrovascular, cuando tiene un infarto o cuando ocurre algo en su salud que le impide algo de su cuerpo, ya sea cognitiva, ya sea motora, ya sea visual, ya sea de sistema nervioso. Existen muchas formas de discapacidad y existen muchas formas donde la rehabilitación entra, pero eso significa rehabilitación. Cuando una persona nace completamente normal y tiene un accidente y rehabilitamos a las funciones. Cuando nosotros utilizamos el término como de terapia, ¿no? Como por ejemplo, digo, yo hago la distinción porque muchas veces
nos confundimos con los conceptos. Por ejemplo, cuando una persona nace con una discapacidad, es acompañar durante toda la vida y sí rehabilitamos, pero más bien habilitamos, ¿sabes? Porque la persona ya nació con discapacidad. Y en mi terminología y a mi experiencia, me gusta mencionar más que habilitamos a la persona con discapacidad a hacer funciones. Y cuando rehabilitamos, a mi parecer, en la terapia ocupacional, lo usamos como para decir que una persona que nació normal y que tiene su desarrollo completamente normal, tuvo algún accidente o alguna enfermedad que le impidió tener ya sus funciones correctamente, ahí sí rehabilitamos. ¿Por qué? Porque esta persona estaba acostumbrada a hacer todo completamente normal, habitual, sin ninguna discapacidad. Entonces, cuando llega la discapacidad, hay que rehabilitar a la persona y que la persona entienda que las funciones que hacía antes las va a lograr hacer, pero de manera diferente. ¿Por qué? Porque existe ya una discapacidad en algo, sea lo que sea. Entonces, a mí me gusta por eso utilizar ese término de rehabilitar cuando el desarrollo fue normal y ocurrió un accidente, y cuando una persona nace con alguna discapacidad, entonces habilitamos funciones y creamos pues más funciones para la vida diaria y para lo que quiera lograr la persona. Entonces, tomando tus definiciones y lo que nos explicaste sobre la terapia ocupacional, ¿podría entender que la terapia ocupacional es la rehabilitación sobre las acciones de la vida diaria de las personas? Sí, por ejemplo, nosotros no solamente rehabilitamos, sino buscamos que la persona sea totalmente independiente y valoramos mucho el desempeño ocupacional de la persona. ¿Qué significa esto? ¿No? Cada uno de nosotros en nuestra actividad tenemos un desempeño y tenemos una participación dentro y un compromiso dentro de esa ocupación. Por ejemplo, si yo los invito a ustedes a comer, ¿no? Pues mi ocupación va a ser, pues, desde planear qué les voy a hacer de comer, en dónde los voy a sentar, limpiar mi casa, hacer la comida, y ese va a ser mi compromiso y mis funciones y mi desempeño ocupacional, ¿sabes? Y el de ustedes, ¿qué va a ser? Pues el de llegar a mi casa, comer, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros cuando observamos a una persona con discapacidad, la observamos en su desempeño ocupacional. ¿Para qué? Pues para saber en dónde necesita herramientas, o en dónde necesita habilidades, o en dónde necesita más apoyo con instrumentos para poder hacer ese desempeño ocupacional lo más óptimo posible y lo más independiente posible. Entonces, eso es como lo marco así porque esa es como la distinción que tenemos entre la terapia física y la terapia ocupacional, ¿no? La terapia física se va a dedicar a tus músculos, se va a dedicar a tus huesos, y simplemente te dejan ejercicios, pues, para que esos músculos y huesos tengan un poco más de movimiento. Y a mí me interesa el movimiento, pero el movimiento en acción, el movimiento en cada ocupación que haces, ¿no? Si, por ejemplo, si te pasas de una silla a otra, de una cama a otra, o si te levantas de tu cama, ¿cómo lo haces? O cómo lo puedes lograr mejor para que no haya lesiones futuras. Hay muchas cosas que hacemos dentro de la terapia ocupacional. Tanto rehabilitamos como ayudamos a las personas a que tengan más independencia, y también, como estudiamos de biomecánica y de sistema nervioso central, también podemos dejar ejercicios para que no existan lesiones futuras. Muy bien. Ahora, con respecto a las personas con discapacidad, ¿aplica para todas las discapacidades la terapia ocupacional o para algunas en específico? No, aplica para todas las clases de discapacidad. Incluso también tengo proyectos en donde trabajo la terapia ocupacional para personas que no tienen discapacidad,
y que tienen alguna disfunción en su ocupación o que quieren conseguir otros objetivos, pero hablando específicamente de la discapacidad, podemos tratar cualquier tipo de discapacidad. O sea, por ejemplo, hay terapeutas, depende también del terapeuta ocupacional, ¿sabes? Hay terapeutas ocupacionales que se dedican, por ejemplo, a las órtesis y a la mano, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos se dedican a hacer instrumentos, pues, para que las personas puedan hacer más cosas y puedan desarrollarse en su contexto, ¿no? Por ejemplo, para comer, para ir al baño, para vestirse. Por ejemplo, hay terapeutas ocupacionales que se dedican como a la parte sensorial y ayudan y aportan mucho, por ejemplo, a la discapacidad visual, ¿no? A las personas que son ciegas, a las personas que tienen algún déficit en la visión, que no necesariamente tienen que ser ciegas, pero tienen un problema en la visión, ¿no? Por ejemplo. También ayudamos y aportamos mucho en la parte motora. Hay terapeutas ocupacionales que se dedican a toda la parte motora y esa clase de terapeutas ocupacionales se dedican a hacer muchas adecuaciones para las sillas de ruedas, por ejemplo, ¿no? Nosotros en terapia ocupacional consideramos que la silla de ruedas, digo, es como la ropa interior, o sea, es única para cada persona, porque cada persona tiene un cuerpo diferente. Entonces, el terapeuta ocupacional que se dedica mucho al área motora te puede hacer muchas adecuaciones para que puedas tener una silla de ruedas o que tu silla de ruedas tenga adecuaciones para tu postura, para tu cuello, para tus manos, para tus piernas y que pueda existir un mejor desempeño ocupacional con esa silla. Pero sirve para todas las clases de discapacidad. Claro que también depende del saber y de la experiencia de cada terapeuta ocupacional que en este caso cada persona busque, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Beto. Sí, mira, con esto que te preguntó mi compañero y lo que nos has comentado, vemos que la terapia ocupacional no es exclusivamente de las personas con discapacidad. Mira, es exclusiva porque les voy a contar un poquito la historia de la terapia ocupacional. La terapia ocupacional nació de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para encontrar el desarrollo humano, ¿no? De las personas que se habían quedado sin una mano, sin una pierna o sin ambas piernas y que querían regresar a su ocupación, ¿no? O que querían buscar alguna actividad que les fuese significativa. Ahí nació la terapia ocupacional, nació de grupos de personas, de soldados de guerra, que los llevaron a hacer, por ejemplo, carpintería, que los llevaban a hacer cocineros, les enseñaron a ser cocineros, les enseñaron a ser jardineros. Entonces, según los gustos de cada persona y las habilidades de cada persona, tomaron alguna ocupación, ¿no? Y en ese momento se ocupó como una rehabilitación, como este tema que te decía, ¿no? De habilitar y rehabilitar. Entonces, la terapia ocupacional precisamente nació de la necesidad de buscar una ocupación a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque somos seres ocupacionales todo el tiempo. O sea, todo el tiempo nosotros creamos actividades, hacemos actividades para ciertas funciones. Por ejemplo, ¿no? Hoy o ayer que fui a mis prácticas, a mi trabajo, pues yo qué hago, bueno, pues me levanto, desayuno, sé que me tengo que bañar, sé que tengo que desayunar, sé que tengo que prepararme el lunch, sé que tengo que irme a una hora, ¿no? Para que no me toque tráfico, tengo que trabajar, etcétera. Entonces, todos esos procesos los hago ¿para qué? Pues para ir a mi trabajo, para estar con mis pacientes, ¿sabes? Entonces, ¿qué te da a entender eso? Que todos hacemos actividades para lograr ciertas cosas o para estar en un trabajo o para prepararte para algo. O sea, uno no se levanta así nada más porque sí y vas al baño y te bañas y te perfumas, pues nada más para estar en tu casa haciendo nada, ¿sabes? Entonces la terapia ocupacional nació del deseo y de la creencia que todas las personas somos seres ocupacionales y que las personas con discapacidad tienen el derecho
de hacer alguna ocupación significativa, ya sea de trabajo o algo que les cree un bienestar y salud positiva a su vida. Es por eso que nació la terapia ocupacional. Hoy en día, a través de ya 100 años de la terapia ocupacional, se utiliza en muchos aspectos, ¿no?, de la vida cotidiana. Y a mí, en mi proyecto personal, me gustaría llevarlo a muchos ámbitos, no solamente para la terapia ocupacional, porque a mí me ha servido la terapia ocupacional como persona, como madre, y yo quiero que otras personas se beneficien de este tema de mi terapia ocupacional. Entonces yo personalmente sí considero que puede ayudarle y aportarle a cualquier persona. Pero generalmente la terapia ocupacional y todos los terapeutas ocupacionales que me escuchen van a decir que no, o sea, que la terapia ocupacional solamente es para personas con discapacidad. Muchas gracias, Dani. Sí, muy interesante porque muchas veces escuchan decir terapia ocupacional, inmediatamente se les viene a la mente personas con discapacidad, pero con esto nos queda claro que va mucho más allá, ¿no? Claro, y sí hay como que dejarlo en claro porque, por ejemplo, muchas veces dicen, ay, pues los terapeutas ocupacionales son los que me dejan las pinzas, o son los que me dejan los conos, o son los que me dejan nada más hacer circulitos, o son los que, ¿cómo nos dicen también? Pues sí, que somos como los que tratamos las manualidades, ¿no? Porque muchos terapeutas ocupacionales se han especializado en el movimiento de la mano, ¿sabes? Pero la ocupación va más allá, o sea, utilizas todo el cuerpo, utilizas la mente. Nosotros relacionamos mucho, bueno, en mi caso, yo hablo de mi terapia ocupacional, a mí me gusta hacer valoraciones a mis pacientes en su casa, en restaurantes, con amigos. ¿Por qué? Porque la ocupación es todo, o sea, desde la participación que tú tienes en una ocupación y también la participación que tú tienes socialmente, ¿no? Cuando vas a un restaurante, por ejemplo, ¿no? Eso es la terapia ocupacional, tienes que visualizarla en todo el ámbito de la persona. Y no es lo mismo, por ejemplo, si yo te hago una valoración a ti, no es lo mismo que yo te la haga online, ¿no? A que yo vaya a tu casa y vea tu espacio, tu contexto, tu cama, tu espacio, tu puerta, porque a lo mejor yo te voy a dejar un ejercicio o yo voy a querer que tú seas más independiente con tu silla, pero finalmente si tu silla no cabe al lado de tu cama, pues nunca lo vas a hacer, ¿sabes? Entonces la terapia ocupacional va más allá. O sea, va más allá de las órtesis, va más allá de las prótesis, va más allá de los arcos de movimiento, va más allá de dejarte ejercicios para que manipules mejor tu mano, va más allá de todo eso. Trata de que tú seas más independiente en todas las áreas de tu vida, en todas. E incluso, pues cuenta hasta el sueño, ¿no? ¿Qué haces para obtener un mejor sueño, un mejor descanso? Involucra todas y cada una de las áreas de la ocupación humana. Sí, así es. Gracias, Dani. Adelante, Fer. Gracias. Mi pregunta al respecto de lo que estás mencionando es la siguiente. Yo, bueno, primero aclaro, soy una persona con discapacidad motriz y soy amputado de ambos brazos a nivel del hombro. En algún momento tomé terapia ocupacional. No quise hacer la pregunta que voy a hacer en este momento cuando me tocaron mis terapeutas, pero quisiera saber si es costoso lo que nos acabas de explicar. Porque una de las partes que no sé si tengamos los 4 que estamos aquí conocimiento, pero una de las cosas que regularmente preguntamos es, ¿y eso me va a costar mucho? O sea, tan solo el diagnóstico que una terapeuta o un terapeuta ocupacional haga hacia nosotros, porque es una parte que siempre, no sé si sea por cultura, pero es algo que siempre tenemos en mente antes de pedir algo. Gracias. Pues sí, ciertamente es un tema muy interesante porque esas preguntas nunca están y está bien que las hagas también para que otras personas que nos estén escuchando en este momento, que no tengan discapacidad,
sean conscientes de lo que cuesta este tema de la rehabilitación. La rehabilitación, a mi parecer, se ha puesto muy de moda en muchos aspectos. Es cierto que los terapeutas tenemos un grado de estudio alto porque hay que concientizar eso, ¿no? Antes la terapia ocupacional era una técnica de un año y se especializaban o en rodillas o en brazos, ¿no? Entonces antes los terapeutas ocupacionales hacían solo eso. Entonces ahora es una carrera completa, una carrera de 4, 5 o a veces hasta 6 años. Estudiamos desde anatomía, desde el cerebro, estudiamos cada parte del cuerpo milimétricamente, ¿me entiendes? Estudiamos, hacemos muchos estudios acerca de la ocupación y leemos mucho acerca de lo que te cuesta hacer cada actividad de tu vida cotidiana. Entonces, hay que concientizar que efectivamente, dependiendo, va a ser costoso dependiendo del grado de estudios, la verdad, que tenga cada terapeuta ocupacional. Eso te lo puedo asegurar, ¿no? No, hay terapeutas ocupacionales que nada más tienen el grado de licenciatura, hay terapeutas ocupacionales que tienen maestrías y doctorados, y efectivamente, pues los que tienen maestrías y doctorados, pues cobran por esa especialidad, ¿no? Entonces, el costo no, también varía de lugar en lugar. O sea, yo veo que las terapias cuestan determinado monto en Ciudad de México y la misma terapia te cuesta diferente en Querétaro y la misma terapia te cuesta diferente en Zacatecas y la misma terapia te cuesta diferente en Monterrey. Hablando de Ciudad de México, aquí yo considero que sí es costoso que un terapeuta ocupacional que vaya a tu casa y que te califique en todas las áreas de tu vida. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de lo que a mí en su momento me cobraron por mi hijo, por tener un terapeuta ocupacional que lo calificara en mi casa, en su escuela, en su natación, en sus actividades recreativas y en el parque. Me cobraba 1,500 pesos los 45 minutos, más 4,000 pesos de valoración, ¿no? Eso es un precio que varía entre terapeuta ocupacional y terapeuta ocupacional. A mí me gusta trabajar, yo le llamo por proyecto, ¿sabes? Porque una persona con discapacidad, yo considero que necesitan muchísimas cosas. La rehabilitación en una persona con discapacidad nunca termina. ¿Por qué? Porque siempre van a necesitar ayuda para hacer ejercicios nuevos. También la rehabilitación va cambiando a través de los meses, a través de cada año va cambiando, ¿sabes? Entonces, yo cobro más bien como por proyecto. Platico con la persona, vemos las habilidades y también dependiendo de lo que la persona quiere, ¿sabes? Porque a lo mejor yo quisiera, a lo mejor a ti como Fernando, te quiero valorar en tu casa y te quiero valorar en el trabajo y te quiero valorar con tus amigos, pero tú me vas a decir, a mí no me sirve eso. Yo quiero que me ayudes en algo específicamente. Entonces, ahí va a variar el costo, pero eso va a variar de terapeuta ocupacional en terapeuta ocupacional. Una terapia ocupacional puede costarte desde 300 pesos hasta 1,500 pesos, hasta 2,000 pesos, dependiendo del saber y la especialización y lo que necesite también cada persona. Pero, por ejemplo, yo le veo ventajas como la terapia ocupacional, porque yo me especializo en hacer programas para las personas. ¿Por qué? Porque de nada, a veces también con este tema de la pandemia, pues uno no puede estar recibiendo con nuestros pacientes 3 veces a la semana o una vez a la semana, ¿no? Entonces yo prefiero trabajar por un proyecto que te lleve a una autonomía o algo que tú quieras, ¿no? En determinado tiempo con ese programa. Entonces es un programa específico que yo te puedo dejar y que tú puedes hacer por un mes completo. Y entonces en un mes te vuelvo a valorar, volvemos a hacer algunos ajustes a lo que la persona quiera también, ¿no? Pero eso varía mucho, es costoso. Yo considero que cualquier terapia es costosa, cualquiera, ¿no? Porque habrá gente que pueda pagar los 300 pesos, habrá gente que no los pueda pagar, ¿no? Y hay gente que
que, por ejemplo, recibe la rehabilitación que los mandan en los hospitales, porque solamente es la única rehabilitación que pueden acceder, ¿no? Yo considero que sí es costosa, que en cualquier lado, ¿no? Te va a requerirte un esfuerzo, pero que si buscas al terapeuta adecuado que necesitas de momento, lo va a valer. ¿Por qué? Porque para eso estudiamos y nos especializamos finalmente en estas áreas, ¿no? Hola Dani, hola Fernando, me presento, es un gusto estar escuchando, ya pude conectarme y estoy muy contenta de poder estar escuchando esta charla tan interesante. Y Dani, te platico que yo también como mamá, ¿no? De un niño con discapacidad, entiendo lo que platicas y también lo que comenta Fernando, ¿no? Esta parte de los costos y también previo a esto tú nos platicabas mucho cuál es el sentido real de esta terapia ocupacional y creo que nos falta conocimiento e información a nosotros como papás, ¿no? Cuando tú llega el diagnóstico, y creo que con cualquier persona con discapacidad te llega el diagnóstico y vas con miles de terapeutas, doctores, y pocos son los que te explican, ¿no? Cuánto tiempo, qué va a hacer, o como platicas tú, cuál es el proyecto. Y entonces uno dice, bueno, pues mejor dejo a la terapeuta de que nos hace manualidades, ¿no? O la de las canicas. Yo me acuerdo que decía, ay, la de las canicas mejor la dejo para irme a lo bueno, ¿no? Que era, ¿no? El físico, la terapia física o cosas así, pero falta creo que conocimiento porque con todo lo que platicas tú, vemos justamente la importancia, ¿no? Que nos da la terapia ocupacional y a mí me parece que está, pues, un poco valorada por la falta de conocimiento, ¿no? Y justo por eso también se nos hace caro, creo, ¿no? Como papás y o como cualquier persona, cuando dices, va a haber un beneficio en la terapia, pues yo le invierto, ¿sale? Y entonces no me importa el costo o no me importa ir hasta 1 kilómetro o irme caminando en metro, taxi, pero sé que me va a ayudar y a veces, pues, por falta de este conocimiento, pues lo vemos caro y a veces creemos, pero pues lo vale cuando ves los resultados, ¿no, Daniela? Y bueno, esto me lleva a una pregunta que quisiera hacerte. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con pacientes, niños y con adultos? ¿Cómo lo diferencias o es más pesado? Platícanos un poquito. Mira, existe toda la diferencia del mundo que es el desarrollo humano, ¿no? Es muy distinto trabajar con niños, trabajar con adolescentes, trabajar con adultos y adultos mayores, porque así en la ocupación lo dividimos por el desarrollo humano, ¿me entiendes? Y en este tema es diferente la intervención. Como tú bien dices, cuando tú tienes una discapacidad o por algún accidente tienes una discapacidad, por ejemplo, en la adultez, pues tú lo que quieres es hacer tus funciones como lo hacías antes. Y entonces tienes esa desesperación, pero también entras en una gama de conocimiento que no tenías antes y que desconocías de qué es lo que necesitas. Entonces, aquí voy a enlazar un poquito a la terapia ocupacional, porque nosotros como terapeutas ocupacionales deberíamos, ¿no? Todos al 100%, deberíamos ser el enlace entre todas las terapias porque podemos hacerlo. Un terapeuta ocupacional es el enlace entre la familia, entre un neurólogo, entre un traumatólogo, entre un ortopedista, entre un terapeuta de lenguaje, entre un terapeuta de comunicación humana, entre un terapeuta físico, un terapeuta de equinoterapia, por ejemplo. Nosotros somos unión en toda esta gama de la terapia. Entonces, por eso es muy importante tener un terapeuta ocupacional. En muchos hospitales lo tienen. ¿Por qué? Porque el terapeuta ocupacional es el que valora a grandes rasgos y dice, la persona necesita primero esto, por ejemplo, el psicólogo, o necesita primero la terapia de lenguaje, o necesita más terapia física, o necesita más terapia ocupacional. Eso es como la diferencia entre trabajar un poquito con adultos y, por ejemplo, con un niño. Trabajar con un niño, ¿no? ¿Qué significa trabajar con un niño? No solamente trabajas con un niño, trabajas con la familia, trabajas con la escuela y trabajas con todas las personas que están alrededor de ese niño, o así debería ser, ¿no? Entonces,
Trabajar con un niño significa que este niño nació con algún tipo de discapacidad o nació con algún tipo de disfunción en su desarrollo. No necesariamente lo lleva a una discapacidad, eso tiene que quedar claro, ¿no? No todos los niños que tienen un problema de desarrollo van a tener una discapacidad futura, no todos. Hay niños que sí, ¿no? Hay niños que nacen con parálisis cerebral, hay niños que nacen con síndrome de Down, hay niños que nacen con enfermedades raras o con epilepsias raras, con epilepsias refractarias que sí los va a llevar por una discapacidad durante toda la vida. Entonces, el trabajo de un niño es muy diferente a cómo lo abordamos. ¿Por qué? Porque yo a una mamá o a la familia yo no le puedo decir, tu niño con parálisis cerebral va a caminar a los 2 años o lo vamos a llevar a hablar a los 5 años o con mi terapia va a lograr hablar en 3 meses. Ningún terapeuta puede decirte eso. ¿Por qué? Porque cada paciente es muy diferente y cada paciente tiene que verse con lo que cada paciente tiene y con las habilidades de cada persona. La terapia debería de ser así, ¿no? Cuando tú pagas por un servicio de terapia personalizada, tiene que ser así, centrada en lo que el niño tiene y también nos enfocamos a lo que la familia quiere, porque muchas veces las mamás te dicen, es que lo que yo quiero es que me diga mamá, o lo que yo quiero es que vaya al baño, o lo que a mí me interesa más es que duerma, o lo que a mí me interesa más es que se acople a la escuela. Entonces, también nosotros como terapeutas ocupacionales vemos, valoramos al niño y decimos, bueno, de toda esta gama, el niño, lo que más nos interesa a nosotros como terapia ocupacional es enfocarnos en la ocupación. Y la ocupación de un niño siempre va a ser el juego. Es lo más importante para el desarrollo del niño, el juego. Pero si la mamá quiere que se acople a la escuela, entonces pues hacemos una inserción entre lo que la mamá quiere y la familia necesita y lo que el niño también necesita para crear este vínculo en el desarrollo. Entonces es una gran diferencia trabajar con un niño, incluso en los niños los clasificamos, ¿sabes? Por prenatales, natales, cuando son bebés, cuando son niños y cuando son, y están pasando a la preadolescencia. Es todo una gama de desarrollo en la niñez simplemente. Así tiene que estar dividido, ¿no? Y dependiendo de la edad del niño, pues entonces se valora y se desarrolla. Y por ejemplo, en un adulto entran otro tipo de factores que no nada más es el juego o es la vida diaria o no nada más es la comida. Muchas veces con los adultos entra también la parte de la sexualidad, ¿no? Entra también la parte de la autonomía monetaria, entra también la parte incluso de la autonomía en una comida familiar, ¿me entiendes? Porque muchas veces el desarrollo de las personas y una actividad, pues ya la haces en automático y toda la familia lo hace en automático, pero a veces no se le pregunta a la persona con discapacidad también cómo quiere hacer esa actividad. Se desarrollan en automático. Entonces, yo podré querer rehabilitar a una persona con discapacidad en ciertos ámbitos, pero si esa persona me dice, a mí lo que me interesa no es el movimiento, a mí lo que me interesa es que tú me ayudes a conseguir un trabajo o que me ayudes a saber cómo puedo salir de mi depresión o saber cómo puedo ser más participativo en mis actividades de higiene personal o para cocinar o para aportar más a mi hogar, ¿me entiendes? Entonces, la terapia ocupacional es centrada en la persona por eso, porque lo que nos interesa es que la persona tenga ocupaciones significativas y que esas ocupaciones significativas te ayuden a rehabilitarte mejor y a habilitarte en tu ocupación humana. Es muy diferente, no sé si se alcance como a apreciar la diferencia entre un niño y un adulto, ¿no? A través de este contexto de la terapia.
Sí, claro, Daniela. Es como un traje a la medida, ¿no? Adelante, Fernando. Gracias. Tomando en cuenta esto que nos comenta sobre la diferencia entre la atención a un niño y la diferencia con la atención a un adulto, ¿cómo puedes trabajar la independencia de un adulto? Es, también estabas mencionando lo que cada quien desea, ¿no? Pero en esos deseos la independencia es en los adultos mayor. ¿Y cómo se haría ese trabajo para llegar a esa independencia? Claro, pues mira, es un trabajo arduo, ¿no? Es un trabajo diario. Yo a veces a mis pacientes les digo, es como un entrenamiento, como cuando vas al gimnasio, ¿no? Uno quiere obtener una meta, ¿no? Que es ser más independiente. Entonces, habrá que definir para la persona qué es ser más independiente. Para mí, la independencia es que cada persona pueda hacer y lograr todo por sí sola, ¿no? Todo, absolutamente todo, y en todas las áreas de la vida. Pero muchas veces eh, en una persona con discapacidad son tantas áreas y tantas cosas que sí nos llevamos a pensar en lo que a la persona tal vez de momento le urge más o necesita más. O sea, por ejemplo, en un adulto habrá que valorar por qué tiene esa discapacidad. Si tiene parálisis cerebral o si tuvo la intervención y la independencia va a depender de lo que también la persona tenga, del diagnóstico y de sus habilidades. Eso es muy importante. El tiempo que te lleve a lograr esa independencia, no, yo no te puedo dar un tiempo, ¿me entiendes? Te puedo dar un programa. Y si tú haces los ejercicios, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿no? No es en un adulto, pero es lo que a mi experiencia me pasó hace una semana. Yo estaba valorando a un chiquito con parálisis cerebral y ese chiquito lo estábamos valorando 4 terapeutas y solamente uno lo estaba atendiendo para que nosotros lo valoráramos de lejos. Entonces de repente el bebé pues estaba molesto, lloró y yo pedí permiso para llevarlo a otro lugar para que se le pudiera valorar mejor, con menos gente. Entonces de los 4 pasamos a 2 y resultó que donde lo llevé, o sea, en donde estaba el niño nada más lloraba y no hacía nada, 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 estaba acostado llorando y a donde me lo llevé el bebé con la estimulación también, ¿no? Y con ayuda, porque no lo hizo solo, pero el bebé empezó a gatear, empezó a jugar, empezó a agarrar cosas, empezó a armar, empezó a desarmar y empezó a reírse. Entonces, ya se empezó a valorar al bebé bajo esas habilidades. Y entonces bajo esas habilidades se deja una intervención. Y yo la verdad pensé que iba a obtener ciertos resultados en el gateo a tal vez un mes de ejercicios. Y lo que pasó es que del martes pasado a este martes que yo vi a ese bebé, este martes con los ejercicios que yo le dejé, ya estaba gateando solo. Entonces, el progreso de paciente a paciente es diferente y es diverso y depende de cada paciente. Y a veces, por ejemplo, en el adulto, voy a ser muy honesta, ¿no? No es lo mismo enseñarle a un bebé y a un niño a través del juego a convencer a un adulto. Y digo de convencer porque de verdad hay que convencerlos de que los ejercicios que nosotros les dejamos a ustedes les va a crear un beneficio. ¿Y qué va a ser ese beneficio? La independencia. Pero no es cosa fácil, porque muchas veces esos ejercicios te crean dolores, ¿no? Te crean cansancio, te crea decir también a ti, es que yo ya pasé por esto, o sea, ya pasé por muchos terapeutas, ya pasé por muchos ejercicios y no quiero volverlos a pasar, pero hay que hacerlos. ¿Por qué? Porque te va a llevar a una independencia. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es la independencia para ti, qué quieres lograr con esa independencia y que respetes al 100% el proceso terapéutico. Y en cuánto tiempo lo vas a lograr, cada cuerpo es diferente, pero se logra. ¿Por qué? Porque para eso es la terapia ocupacional, para que la persona pueda lograr
habilitarse bajo sus habilidades, bajo sus motivaciones y bajo su independencia, crear más independencia y crear más desempeño ocupacional, que es lo que nosotros buscamos con la terapia ocupacional, que cada persona se sienta satisfecha con la ocupación diaria que tenga. Pero eso varía. Yo no te puedo decir, sería erróneo para mí decirte, te voy a dejar tales ejercicios y en un mes vas a estar haciendo las cosas, no lo sé. Porque no conozco tu cuerpo, porque no conozco tu nivel muscular. O también, a lo mejor tú me vas a decir ahorita, me voy a comprometer un mes a hacerlos. ¿Y qué tal que en una semana, pues te sientes muy agotado porque dices, esto es demasiado para mí, ¿no? Y ya no va a ser un mes, tal vez va a ser una semana, o tal vez van a ser 2 semanas, o tal vez van a ser 2 meses. Pero sí o sí, la terapia te tiene que, o sea, un lapso bueno de terapia y de resultados, yo considero que son 3 meses de buenos resultados. 3 meses en cualquier persona. Si tú vas, si la gente que nos está escuchando ahorita van a terapia y la terapia no te funciona en 3 meses, yo te diría, cambia de terapeuta. ¿Por qué? Porque algo no está haciendo clic en tu desarrollo personal y en la terapia. No porque el terapeuta sea malo, no, sino porque algo no hace clic, ¿no? Tal vez no es la terapia de ese momento lo que necesitas, pero yo considero un tiempo 3 meses. En 3 meses tienes que tener un resultado óptimo para ti de terapia ocupacional o física o psicológica en 3 meses. Ok, gracias. Uy, Daniela, pues cada día me queda más claro, ¿no? Que hay cosas que a lo mejor no hice bien, ¿no? O que fui con el terapeuta no indicado, porque yo sí recuerdo que alguno me dio hasta una hojita con los ejercicios, ya lo tenía como por edades o necesidades, y uno muy feliz haciéndolo, ¿no? Y me queda muy claro que es este traje a la medida, las necesidades de cada persona, y como dices, la intervención familiar en todos los sentidos es bien importante, ¿no? Desde este apoyo moral hasta, ¿no? Porque a veces la familia es quien nos motiva a seguir, ¿no? Puedes tener dolor, cansancio, estar hasta acá, y la familia es quien te apoya en todo este proceso. Y bueno, esta pregunta es más o menos, te digo, entiendo que es como esta parte individual y personalizado, pero ¿alguna ejemplificación o alguna recomendación de cómo se puede trabajar la terapia ocupacional en algo lúdico o en alguna diversión familiar, integrarlo tanto como para niños como para adultos, como para que todos tengamos una idea que se puede implementar en como en todas estas áreas, lo que dices, ¿no? Yo tenía entendido que era siéntate en una mesa, hijo, y mete y saca bolitas, agarra las pinzas, ¿no? Haz con la pelotita, pero ya ahorita que tú nos platicas que puedes ir a la escuela, a la casa, a todos estos lugares, pues a mí se me ocurre que hay formas de hacerlo divertido, que no todo puede ser, ay, ya voy a terapia, ¿no? Que a todos nos ha pasado. Te juro que creo que todos los que estamos aquí en algún momento dijimos, ya no quiero, ya lo que sigue, y por eso tenemos estas ideas erróneas. Platícanos, Dani, ¿qué podemos hacer? Pues mira, es un tema muy bonito porque efectivamente hasta a mí me ha pasado, o sea, con mi hijo, y yo también tomo terapia y hasta a mí me ha pasado, o sea, de que yo digo, ya no quiero, y no porque la terapia sea mala, sino porque simplemente, pues sí, se vuelve algo monótono. Y a lo mejor muchos terapeutas que me escuchen me van a colgar, la verdad, ¿no? Pero a mí sí me gusta, por ejemplo, hay actividades que se hacen en grupo. La terapia ocupacional también se puede hacer grupal y en comunidad, o sea, no nada más se hace personalizada, se puede hacer grupal, ¿no? Entonces, hay tanta diversidad en tantas cosas que yo considero que sea como sea una terapia, tiene que ser divertida porque es un proceso largo, es un proceso en el que vas a estar viendo a tu terapeuta semana a semana o mes a mes o 2 o 3 veces a la semana y tiene que caerte bien para empezar. Entonces, por ejemplo, que hay una actividad que hice muy bonita que la verdad me gustó mucho, que se las voy a compartir. Ahorita no la tengo aquí, pero sí, bueno, se las voy a explicar. Creé una actividad para los adultos, ya sea para adultos mayores, para cualquier tipo de adulto o para cualquier reunión familiar en la que estén,
yo me hice como un relojito de actividades, por ejemplo, que diga, que te creen una charla, por ejemplo. Creo que las opciones eran que, por ejemplo, contaras una actividad chistosa que te haya pasado con la persona que más amas en este mundo. Que, por ejemplo, hagas un baile loco de 3 segundos. Que otra actividad, ¿no? En el mismo relojito. Que platiques tu mejor viaje que has hecho con quien sea, ¿no? El mejor viaje que te haya dejado en la vida. Otra actividad, algún gusto culposo que tengas de tu comida, por ejemplo, ¿no? Que lo platiques. Otra actividad podría ser que invites a bailar a la persona que está a tu derecha, por ejemplo. Y otra actividad, que todos se cambien de lugar. Entonces, esa actividad la puedes hacer con 3 personas o con 5 personas o en alguna reunión familiar en la que tú estés, puedes poner música y eso te lleva como a conocer y a preguntarle cosas a alguien que nunca le has preguntado y que pues nunca se te ha ocurrido, ¿no? Y otra, pues que haya esa como interacción, tanto la participación. Por ejemplo, yo puse como ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque te hacen ponerle atención a la otra persona. No sabes lo que te va a decir. Entonces te hace mirarla, te hace observarla, te hace tener esa liga emocional con esa persona. Otra es que te crea un movimiento, ¿no? El baile loco, pues te ayuda a crearte endorfinas en 3 minutos, a que todos se rían, a que probablemente todos terminen bailando, a que te muevas, ¿no? Que no nada más estés sentado, ¿sabes? Jugando un juego de mesa, ¿no? Común y corriente que te puedes comprar en cualquier súper, ¿no? Que invites a una persona a bailar que esté al lado. Yo lo pensé así, pensándolo yo hice esta actividad para un psiquiátrico, entonces era como también para invitar a las enfermeras y a los doctores a bailar con el paciente, ¿sabes? Entonces involucrar a otras personas, por ejemplo, ¿no? Y que se te quite la pena porque a muchas personas les gusta bailar y muchas personas no. Entonces esa actividad te crea lazos importantes, te crea comunicación, te crea movimiento, te crea atención, te crea comprensión, ¿no? Y te crea también, pues, recordar cosas, ¿no? Bonitas, significativas que puedes compartir con las personas que estás en ese momento. Esa es una actividad que a mí me gusta mucho hacer, que la creé para personas adultas, ¿no? Y que en cualquier reunión la puedes hacer. En un niño, híjole, hay infinidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, le dejé a uno de mis pacientitos en casa, porque a él le encanta armar rompecabezas y le gusta armar de uno en uno en uno y a la vez quiere muchos. Entonces yo le puse un ejercicio que sacara 3 rompecabezas que le gusten pequeñitos, de 5 o 6 piezas, y que la mamá le esconda las piezas por toda la casa o en una sala o en un cuarto, dependiendo de la atención del niño. A este niño se lo dejé en la sala de su casa, que le escondan las piezas en la sala de su casa. Entonces el niño tiene que buscarlas, pero también la mamá tiene que jugar con el niño, ¿no? Porque la mamá le tiene que ir diciendo, ahí estás frío, ahí estás tibio, ahí estás caliente. Y entonces el armar rompecabezas, ¿no? Que es una actividad que hacemos mucho en terapia ocupacional, porque te crea muchas conexiones cerebrales, porque te crea planeación, también la puedes hacer con otra persona, no nada más es no nada más es para el paciente, sino también es para que la mamá haga una liga emocional diferente, porque a veces cuando tenemos hijos con discapacidad nos enfocamos tanto en las terapias que se nos olvida que son niños y necesitan jugar y que pueden hacer su terapia jugando y riéndose los dos y disfrutando. Entonces esta actividad se la puse también a la mamá, pues para que la mamá se suelte un poquito con el niño y le empiece a decir, ahí estás tibio, ahí estás caliente, y que el niño también busque y que tengan esa integración, ¿no? Que la mire, que tenga el contacto físico, porque a este chiquito le cuesta trabajo el contacto físico con cualquier persona.
Entonces, por eso le puse esa actividad, ¿no? Para que tenga más contacto físico, para que tenga más comunicación, para que el niño también le pueda decir sí, no, ¿no? Y la mamá también le pueda preguntar al niño, involucrarlo en el espacio, ¿no? Y que también vea su sala como una parte divertida y no nada más como un sillón y como un juego que tengo que sentar al niño y que tengo que ponerlo a hacer rompecabezas en la mesa o sentado en el sillón, ¿no? Muy interesante, Dani, muchas gracias. Y Sí, bueno, Dani, me cambió un poquito, perdón, me cambió un poquito y nada más lo comento, perdón, Beto, pero es que te juro que me vi ahí reflejada, ¿no? A la mamá que no quiere trabajar y lo divertido que puede ser. Y eso es la parte fundamental de cualquier terapia, que la disfrutes o por lo menos te rías 5 minutos. sí, exactamente. Yo me estaba acordando de eh, los ejercicios de terapia ocupacional que me ponían. Recién adquirida mi discapacidad, precisamente era eso, ¿no? Ir poniendo los aritos, separarlos de colores. Y pues ya llegó un momento en que me aburría y yo le decía a la terapeuta, mejor pásame un cereal de esos frutilupis y me voy comiendo color por color, ¿no? Obviamente. Pues sí, porque digo, me da risa, porque a mí también me ha pasado eso con mi hijo, o sea, yo de repente lo veo en las terapias y yo digo, ay, por Dios, es que ni yo quiero hacer eso, o sea, ¿por qué tienen que hacerlo así? Hay terapeutas, y yo no juzgo, ¿no? Hay terapeutas que se basan en eso, ¿no? Donde yo estoy trabajando, hay terapeutas que lo hacen así, y a mí, la verdad, voy a usar esta frase, pero gracias a Dios, me dejan hacer mis propias intervenciones basadas en el juego y también, ¿por qué no?, en el placer de estar en la actividad, porque si una actividad no te crea un placer, no la vas a hacer. Es como, por ejemplo, si tú, Beto, quisieras preparar, que yo te dijera, por ejemplo, oye, Beto, vamos a fomentarte tu independencia en la comida. Te voy a dejar hacer un sándwich de jamón con queso. Para empezar, ¿te gusta el sándwich o te gusta el jamón o te gusta el queso? Si no te gusta, tú lo vas a hacer. Lo vas a hacer tal vez porque yo te lo deje, porque es la terapia y tú estás confiando en mi criterio. Pero finalmente, si no te gusta el sándwich y te gusta a lo mejor la chapata, por ejemplo, es diferente, ¿sabes? Entonces, tú no vas a crear, yo soy partidaria, porque así es el sistema nervioso, ¿no? Que nosotros nos basamos por gustos y por elecciones. Y si esa elección no es la correcta, a tu cuerpo y a tu sistema nervioso y a tu cerebro no le va a entrar. Así de sencillo. Y la terapia para mí ya no va a ser funcional, para mí, como terapeuta y también como por la experiencia que tengo como mamá, yo veo que por lo menos a mi hijo le han ayudado más las terapias en donde él se divierte y donde crea una liga muy importante con el terapeuta también basados en sus necesidades, que cuando el terapeuta dice, quiero hacer esto porque necesitas hacer esto. Eso es muy diferente. Y todas las actividades manuales se pueden trabajar de infinidad de cosas que no sean los aritos y las pincitas, ¿sabes? Así es, Dani. Y bueno, saliéndonos un poquito de este tema de la terapia ocupacional, para todos nuestros amigos que nos están viendo, déjenme decirles que más allá de la terapia ocupacional, Dani hace muchas otras actividades muy interesantes. Yo cuando la conocí, primero fue en redes sociales, obviamente, y dije, esta chica fit, tengo que conocerla. Y después cuando encontré sus redes, dije, no, creo que se dedica al baile. Y ya cuando la conocí personalmente, dije, pero ella su fuerte es la terapia ocupacional, pero mejor tú platícanos un poquito, ¿qué más haces, Dani? Bueno, yo les voy a platicar un poquito de mí. Yo, bueno, tengo 37 años, ya voy a cumplir casi 38. No se me nota, pero sí, ya tengo mis años.
Y pues en esta vida yo he hecho muchas cosas, como bien dice Beto. Yo desde los 6 años estudio danza y no lo he dejado jamás. Entonces yo sigo practicando, estudiando, porque a mí me gusta mucho explorar el movimiento con mi cuerpo. Es lo que más me gusta. Entonces he pasado por todas las danzas que se puedan imaginar. Desde africano, desde ballet, tango, flamenco, todo, todo, todo. Actualmente pues me dedico más al flamenco que a cualquier otro. Me gusta muchísimo hacer ejercicio físico fuerte, ¿no? Que me cree, pues sí, que me cueste trabajo. O sea, me gusta que las abdominales, alzar cosas, que las sentadillas y todo eso. Me gusta, bueno, también estudié ingeniería industrial. Tengo la carrera de ingeniería industrial. Trabajé varios años como ingeniera. Me embaracé, tengo un hijo con discapacidad y pues él me cambió la vida por completo al 100%. Soy mamá soltera y entonces también por él pues estoy estudiando terapia ocupacional porque muchos terapeutas me alentaron por los buenos resultados que Eric tuvo en casa y entonces yo dije pues si yo pude ayudar a mi hijo porque ciertamente mi hijo es muy difícil, tiene una discapacidad muy compleja que ha trascendido de pues sí, que tiene mil diagnósticos, la verdad. Entonces yo dije, pues si yo pude ayudar a Eric, pues puedo ayudar a muchas otras personas. Y a mí, mi pasión hoy en día, la verdad, es el tema de la rehabilitación. Y ciertamente, últimamente, quiero especializarme en personas con parálisis cerebral, porque les he encontrado una resiliencia muy, muy grande que a mí me sorprende y que yo admiro muchísimo y me motiva muchísimo, ¿no? Me ha motivado muchísimo dejarles los ejercicios a mis chiquitos con parálisis cerebral, a los adolescentes, a los adultos y ver los progresos que pueden tener pese a que en los libros dicen que no pueden hacer las cosas. Y a mí eso como persona me motiva muchísimo. Es como para mí el ver la terapia ocupacional en vivo y la rehabilitación día con día con ellos. Entonces, ciertamente me gusta hacer muchísimas cosas porque soy muy inquieta, soy muy hiperactiva. A mí me gusta mucho cocinar. Entonces, los fines de semana vendo pasteles. Es algo que hago por hobby, pero me gusta mucho porque yo considero que un pastel uno lo compra para celebrar con alguien que tú quieres. Y a mí me gusta mucho hacer ese pastel con mucho amor para esa ocasión especial para las personas. Y pues estoy en este camino de la rehabilitación y es lo que más me gusta. Creo que la terapia ocupacional para mí enlazó, así como yo les dije hace rato que enlazaba como todas las terapias, a mí me enlazó todo lo que yo soy como persona, ¿no? Porque soy ingeniera, porque también soy mamá, porque también soy mujer, porque también soy bailarina, porque también hago mis negocios y la terapia ocupacional enlaza todo lo que yo soy como persona. Entonces, ciertamente sí hago muchas cosas como dices. Sí, muy interesante. Por eso luego entiendo cuando me dices es que terminé molida, pues sí, tantas actividades. Adelante, Fer. Bueno, pues, ¿cuáles serían entonces tus proyectos a futuro? Digo, ya escuchamos algunos de ellos, pero si nos puedes aclarar más. Gracias. Pues mira, yo tengo un proyecto que se llama Terapia Ocupacional Sin Límites y se llama Sin Límites porque pues a mí me gustaría tener no solo un centro terapéutico, sino varios que se dediquen al desarrollo humano, ¿no? Que tenga tanto infantil como para la adolescencia, como para la adultez. Eso es como un proyecto que tengo para toda la vida, o sea, de aquí hasta que ya la vida no me quiere en este mundo, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho trabajar en este momento es con la adolescencia y la adultez. Entonces ahorita tengo un proyecto a corto plazo, no tan a futuro, pero sí a corto plazo en este año. Estoy teniendo un trabajo de un proyecto para la autonomía para personas con parálisis cerebral, para que puedan hacer sus actividades cotidianas de la mejor manera posible, basados en ejercicios y también con adaptaciones y también ayudándolos a esta parte de la motivación y también dándole pláticas a los papás
y a todas las personas que están con ellos, pues para que puedan conseguir su autonomía. Este es un proyecto que tengo para este año y bueno, el proyecto de terapia ocupacional sin límites es lo que hago un poquito de día a día, ¿no? Que por ejemplo ahorita que estoy aquí con ustedes, pues me ayuda mucho, ¿no? Para difundir lo que hacemos en terapia ocupacional, porque a mí lo que más me interesa es que la gente sepa qué se hace en terapia ocupacional, pues para que cuando necesiten sepan a quién buscar, ¿no? Y que tengan esa confianza de buscar un terapeuta ocupacional para lo que necesiten. Entonces ahorita mi proyecto más grande es ese, terapia ocupacional sin límites. Y bueno, a futuro tengo un proyecto que he estado diseñando para mi hijo, porque a él le gusta mucho, él no le gusta la escuela, no es bueno para la escuela, no es bueno para estar incluido con tantas personas, pero él es bueno nadando. Entonces, mi sueño para Eric, y porque también no es que solamente sea mi sueño, sino que él también lo pide, es que pues él pueda ser nadador, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que tengo muy personal en el que trabajamos, ¿no? Porque yo no nada más quiero que él nade, ¿sabes? O sea, a mí me gustaría que otros niños como Eric estuvieran en el proyecto y que pudiéramos hacer un equipo de natación. Eso es como lo que a mí me gustaría, ¿no? A futuro. Pues muy ambicioso y deseamos con todo corazón que se lleve a cabo en corto tiempo. Gracias. Wow, Dani, yo cada día te admiro más. En serio, eres una super mujer, una mujer de las que tenemos mucho que aprender, porque no solo te gusta diversificar, ¿no? Eres ingeniera, lo que nos dices, haces pasteles, ¿no? Pero también estás pensando en otros y creo que es lo que necesitamos mucho en este mundo, no ser indiferentes y que si un tema como la discapacidad te cambie para hacer un mundo mejor. Justo no solo estás pensando en tu hijo, ¿no? Si estás abriendo un espacio y posibilidades para muchas personas más y eso es de admirarse y estoy segura que lo vas a lograr porque no solo te enfocas en tus sueños, sino también los llevas a cabo y muchas felicidades, Dani. ¿Y cómo te contactamos? Platícanos, si alguien quiere una terapia contigo, un pastel, una charla, dinos cómo te contactamos para que puedas apoyarnos en esto de la terapia ocupacional, que créeme que creo que voy a ser de las primeras en llamarte. Pues mira, en Instagram tengo varias páginas. Tengo mi página personal que se llama Danlulb, pero me encuentran como Daniela Ramírez de Jurado. Me encuentran como Terapia Ocupacional Sin Límites. Me encuentran como Muy Especial ORG, que es el proyecto que hemos hecho hacia Eric, también con terapia ocupacional. Me encuentran en Facebook como Daniela Ramírez de Jurado. Me encuentran también como Daniela Ramírez de Jurado, Terapia Ocupacional Sin Límites, y como Muy Especial ORG también por Facebook. Tengo correo electrónico, me pueden buscar en TEOC Sin Límites, se escribe TEOC sin límites @gmail.com, y me encuentran por WhatsApp al 5513-656218. Ahí me encuentran directamente por WhatsApp o por Messenger también en Facebook, o por mensaje también privado por Instagram. Gracias, Dani. Y aquí les vamos a, ya va a estar ahorita en la descripción del video todos los enlaces para que también los que están aquí se les facilite encontrarla. Nada más le pican ahí en la descripción de la transmisión del video y ya vamos a ponerlos cada uno con sus respectivos nombres y enlaces para que se les facilite encontrarla, para que la sigan y estén pendientes de todo lo que va haciendo. ¿Tienen algún otro comentario, compañeros, para Dani? No, pues nada más felicitarla y agradecerles a ustedes que yo haya podido integrarme a esta plática, que fue muy ilustrativa y aprendí mucho. Gracias, Dani. Nada, igualmente felicitar a Daniela y
pues me abrió más el panorama sobre lo que es la terapia ocupacional realmente, ¿no? Como bien dice Daniela, Valeria, nos enfocamos más en las bolitas, en los palitos, en las canicas, que lo que hay detrás de, ¿no? Para poder ponernos a hacer ese tipo de cosas. Gracias. Y yo también me quedo con eso, que aprendimos que la terapia ocupacional no es solamente para personas con discapacidad, está abierto a toda la gente, a todas las personas, y es algo muy interesante. Y esta plática también fue de mucho aprendizaje. Dani, te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido estar este tiempo contigo. Y bueno, pues estaremos en constante contacto contigo. No, pues yo soy la más agradecida porque la verdad es que a veces a nosotros como terapeutas se nos abren más oportunidades para hablar con otros terapeutas, pero a mí me gusta mucho más hablar con las personas que son los que nos necesitan, porque a veces muchos otros terapeutas no son tan abiertos para las preguntas, ¿no? Para algunas preguntas y que a veces nos surgen. Entonces, cuando necesiten o si quieren otra charla, hacemos las charlas que ustedes crean pertinentes. Yo la más encantada de compartir lo poquito que sé, lo poco que he aprendido, mi experiencia, y si en algo les puedo ayudar, pues adelante, aunque sea para información. Yo quiero decirles que si ustedes me buscan por una pregunta, yo no les voy a cobrar por preguntarme ni por querer saber más. Y si quieren más charlas, las hacemos gratuitas, simplemente para que conozcan más aportaciones, y les agradezco mucho la oportunidad que ustedes me han dado, estar aquí con ustedes, que ha sido la verdad para mí de mucho más aprendizaje, y nada, pues agradecerles fielmente la invitación. Y bueno, amigos, como les comentó Dani, si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden dejar un mensajito, ya sea aquí en la publicación, por mensaje privado o en los datos que ya nos dejó Dani. Y estamos a sus órdenes para contestarles prontamente. Gracias nuevamente, compañeros. Gracias, Dani. Y gracias a todos ustedes, amigos, que nos siguieron en la transmisión. Los esperamos la próxima semana con otra de estas charlas tan agradables. Muchas gracias. Buenas noches. Bye, gracias. Gracias, buenas noches. Adiós.